Gracias por mantener la sintonía. Ya nos acompaña el director de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos. Con él estaremos hablando de algo que preocupa al pueblo dominicano, y es que los imputados tienen quien lo defienda. Pero ¿qué está pasando con la víctima? ¿Qué necesita la Defensoría para que pueda defender también a la víctima? Así que le damos la bienvenida en esta noche a Noticias PI. Señor Rodolfo, ¿cómo está usted? Eh, Muchas gracias, buenas noches por la invitación en el día de hoy y para mí es un honor y es un placer compartir con todos los televidentes y hablar sobre la defensa pública y el trabajo que hacemos nosotros. No, excelente y muy bien, sobre todo ya en estos 2 meses que usted recientemente cumple y sobre todo ya nos gustaría, para ir entrando sobre todo en esta primera pregunta que tenemos del día, pero para que la gente se oriente también de qué nosotros vamos a hablar esta noche, nos gustaría, aparte de su proyecto que tiene en plan ya iniciar en esta nueva gestión, que oriente realmente qué es la Defensoría, de qué se encarga, porque la gente a veces confunde, donde está nuestra querida también amiga Zoila Martínez. Entonces, ¿de qué se encargan ustedes? Bien, la defensa pública es una institución que le da servicio a aquellas personas que tienen conflicto con la ley específicamente penal. Todas aquellas personas que cometen crímenes o delitos que no tienen recursos económicos o no tienen un abogado, entonces la defensa pública, como órgano del Estado, le asigna un abogado para que así lo represente, le asista y lo asesore durante todo el proceso. A diferencia de la Defensoría del Pueblo, que es un órgano también de la Constitución, y tiene una ley orgánica que es la 9101, establece muy específicamente que su función tiene mucho que ver con la supervisión de la administración pública a los fines de que instituciones del Estado o persona en particular le conculquen derechos humanos o derechos fundamentales a grupos de personas vulnerables. Esa es la diferencia. Y nosotros en lo particular asistimos y defendemos a cualquier persona en conflicto con la ley penal, donde esté siendo perseguida e imputada de algún crimen o un delito. Entonces el Estado le proporciona un defensor público y esa es la institución a la que nosotros dirigimos. Ok, doctor, más adelante estaremos presentando también qué opina la gente en la calle, sobre todo de esto que hablábamos al inicio, es que ustedes en este caso defienden al imputado, al que comete el hecho, pero ¿qué está pasando con la víctima? ¿Ustedes están en la disposición de ayudarle, falta recursos? ¿Qué está pasando? Porque siempre vemos que pasa esta problemática de que defienden al imputado, pero no a la víctima. ¿Qué faltaría para ustedes defenderlo? Mira, fíjate, el Código Procesal Penal, la Constitución de la República y los tratados internacionales que tienen que ver con los procesos penales, hablan de derechos fundamentales y esos derechos fundamentales no solamente están a favor de los imputados, sino también a favor de la víctima. Fíjate que se creó la Oficina Nacional de Defensa Pública, pero en el artículo 176 de la Constitución de la República habla de la defensa pública, pero el 177 habla incluso de la protección y asistencia a víctimas. Yo creo que la Defensoría Pública, la oficina, la institución, podría incluso asistirle a la víctima, pero tenemos un tema de presupuesto. Fíjate que el defensor público va a la Escuela Nacional de la Judicatura, el defensor público dura 6 meses tomando capacitación, el abogado tomando capacitación, y luego 3 meses, 3 meses en los tribunales de pasantía. Yo creo que nosotros estaríamos en la disposición de crear una unidad y de tener defensores públicos especializados a los fines de que den también asistencia letrada a aquellas víctimas que no tienen tampoco recursos económicos para pagar un abogado. El tema de la Oficina Nacional de Defensa Pública es un tema de presupuesto. Fíjate que en principio creíamos que podíamos abarcar en 5 años a nivel nacional con 450 defensores públicos y apenas después de 16 años
apenas somos 124 defensores públicos y 160 abogados adscritos, es decir, abogados contratados. Nos hemos visto en la necesidad de tener que contratar abogados para poder abarcar la mayor parte de las jurisdicciones donde se necesita Es decir, doctor, que estamos defensoría hablando pública. que de los 450, ahora ustedes son ¿ciento cuánto? 124 defensores públicos 124 a nivel nacional. A nivel nacional, y ya los demás, o sea, los ciento y pico más, es que ustedes hacen un acuerdo con ellos. Exacto, exacto. Cuando yo hablaba de que debíamos ser 450, es que el plan estratégico para los 5 años a partir de la apertura de esta oficina, íbamos a cubrir con 450 abogados o defensores públicos a nivel nacional todas las jurisdicciones. Y han pasado, como le digo, 15 años y apenas somos 124 Es decir, defensores públicos. que incluso hasta los mismos imputados están prácticamente en el aire para la defensoría, porque ustedes son muy pocos o tienen que buscar dinero para pagarle a esos tanto por fuera. Entonces, ¿qué necesitaría la defensoría para poder reajustar y ayudar tanto al imputado en este caso como más bien, como muchos piden, a la víctima? ¿Cuál sería el recurso que ustedes necesitarían? Yo no diría que los imputados o las personas en conflicto con la ley quedan en el aire. Sin embargo, somos tan pocos defensores públicos que la carga para cada uno de los defensores públicos es extraordinaria. Entonces, cuando la carga es amplia, cuando los procesos son muchos para un defensor público, entonces evidentemente por más avesado, por más estrategia que tenga el defensor público y por más capacidad que tenga, evidentemente no va a ser la misma calidad que defender 1 o 2 o 3 personas. El defensor público a diario ahora mismo cuenta con 400, 500 casos, un defensor público. Y es por lo poco que somos. Entonces, con tanta carga de trabajo que tienen los defensores públicos, no podemos nosotros exigirle la calidad que amerita y merece un ciudadano en conflicto con la ley para ser defendido. Es decir, un solo abogado cuenta con ¿cuántos casos, doctor? Así es, 400, 500 casos. Para un solo abogado. Antes de ser elegido como director, el último informe que yo rendí en diciembre contaba con 563 casos. Y esos casos, evidentemente, hay casos activos y casos semiactivos, pero el último informe daba como resultado 563 casos. Entonces, esa es la carga laboral de cualquier defensor público que usted lo vea en los tribunales, que usted lo vea asistiendo y defendiendo a una persona. Y fíjese que el defensor público, tenemos defensores públicos en los juzgados de instrucción donde se conocen audiencias o vistas de medida de coerción prácticamente las 24 horas. Porque si llega una persona y se le va a conocer una medida de coerción y dice no tiene abogado, la Defensoría Pública debe prestarle los servicios. Y por eso tenemos nosotros apostado allí, en ese tribunal, un defensor público en la mañana, un defensor público en la noche, para que ningún ciudadano pueda decir que no tiene abogado quien le asista y le represente. ¿Alrededor de cuánto necesitarían ustedes para resolver esto más o menos, o sea, que le pedirían al gobierno? Nosotros, la pregunta que usted hace tiene que ver con cantidad de abogados o presupuesto. Sí, dinero para poder pagar la Oficina Nacional de Defensa Pública cuenta con un presupuesto de 542 millones de pesos. Para nosotros poder abarcar todas las jurisdicciones a nivel nacional y poder tener todos los abogados suficientes y de hecho incluir incluso hasta las víctimas, yo creo que el presupuesto debe de rondar por los 1.000 millones de pesos para poder dar un servicio de calidad, para poder abarcar a nivel nacional todas las jurisdicciones y además también aumentarle el salario a los defensores públicos, a los paralegales, a la unidad de investigación, a los trabajadores sociales, al personal administrativo, porque es una institución que no se para y no se detiene.
Y mira que en Centroamérica y Suramérica, los defensores públicos en muchos de estos países, el sueldo que gana un defensor público está a nivel de los jueces ante quienes litigan ellos. Y nosotros estamos muy por debajo de lo que gana un ministerio público en la misma instancia en que ejerce sus funciones el defensor público. Bien, doctor, vamos ahora a la calle a ver qué piensa la gente ante esta pregunta que le realizó el equipo, ya con respecto a lo que estamos hablando hoy, de defender tanto a la víctima como al imputado específicamente, y esto fue lo que opinó la gente. Creo que eso está mal, porque si alguien debe recibir el apoyo de la Defensoría del Pueblo, debía de ser la víctima, no el victimario. Al victimario debía de sancionársele más drásticamente, con eso para que no sigan los abusos y la matanza de mujeres. O sea, si va a haber una defensoría, debe de ser para el agredido. Bueno, yo considero que ambos deberían de tener un abogado. No sé, cada quien merece un abogado y yo he visto que siempre el que agrede, siempre le dan un abogado para que hable, pero yo no estoy de acuerdo con eso. La Defensoría del Pueblo nunca ha existido en el país. Nunca asisten a los pobres. Deben asistir a los pobres en los barrios que los maltratan. La persona que hay que defender es el agredido, creo yo, ¿verdad? No el agresor. Bueno, yo lo único que digo es que eso deberían de quitarlo y dejar que las cosas sigan igual, porque esto no lo va a arreglar nadie. Nadie. Mientras esté esta corrupción no lo va a arreglar nadie. ¿Por qué no asignárselo a la persona que en realidad lo necesitan? Un defensor público. ¿Entiendes? Porque el defensor público, yo diría que debería de asignársele al afectado.